Bueno muchachos, buenos días. Vamos a explicar ahora la construcción y utilización del transistor. Vamos a ver de qué se trata. Ya ustedes trabajaron con diodos. Sabemos que tenemos un material P y un material N para formar ya nuestro diodo. Y ya sabemos que este diodo puede conducir en un sentido dependiendo su polarización. Vamos a proceder ahora a explicar cómo va a funcionar un transistor. Yo sé que vamos un poco desfasados en cuanto al texto que les he estado enviando en las clases y también en cuanto a los temas que estamos viendo en los videos, pero bueno, con lo que se tiene, con lo que se está trabajando, pero vamos a seguir trabajando y adelante. ¿Sale? ¿Vale? Entonces vamos a usar ahora los materiales que ya hemos estado trabajando. Bueno, vamos a hablar entonces del transistor. Ay, perdón. Ya se habló acerca de los tipos de materiales. Bueno, partimos desde un semiconductor, luego de ahí que era un material intrínseco, que era un material extrínseco. Se vio cómo se formaba un material P, cómo se formaba un material N, cómo se unieron esos dos materiales para formar un diodo. Y ahora vamos a utilizar esos mismos dos materiales para formar un transistor. Esto es con la finalidad de trabajar con estos mismos materiales. Y ahora vamos a unirlos en un arreglo PNP para formar un transistor de ese mismo tipo. Aquí tenemos sus dos símbolos que podemos encontrar en los libros, bueno, en la bibliografía correspondiente. Tenemos también el transistor NPN. Ahora es la manera de cómo se van a conectar o a ensamblar los materiales, y también tendríamos su símbolo electrónico. Vamos a tener que para el material P, en este caso lo vamos a llamar emisor. La unión de los dos materiales, en el caso del transistor PNP, será la base, será de tipo N, y el colector también será de tipo P. Para el transistor NPN también tenemos el emisor, pero ahora este es de material N. La unión o la base que tenemos aquí sería de tipo P, y el colector también sería de tipo N. Vamos a tener algo interesante aquí. Nosotros con el diodo lo habíamos estado polarizando directamente para que el mismo tuviera conducción. Aquí vamos a polarizar la unión base emisor, digamos que de una manera directa. Aquí se puede apreciar, bueno, de una manera directa. Tenemos el negativo con el material N, tenemos el positivo con el material P, y digamos que este diodo que se está formando aquí está polarizado directamente. El otro caso, vamos a tener el material P con el negativo de la fuente y el material N con el positivo de la fuente. Podemos decir que ahora el diodo que se está formando entre la base y el colector está polarizado inversamente. Vamos a ver el otro transistor. Tenemos nuestra base de material P, y de igual manera la unión base emisor tenemos una polarización directa, material P con el positivo de la fuente, material N con el negativo de la fuente. Y repetimos más o menos el mismo caso anterior. Para el diodo que se forma entre la base y el colector, vamos a tener el negativo de la fuente de alimentación de VCC con
el material P y el positivo de la fuente de alimentación con el colector, que en este caso es de material N. Entonces tenemos también ahora un diodo que se forma por el material de tipo NP polarizado directamente, y un diodo ahora que en este caso es PN base colector polarizado inversamente. Esto tiene un porqué y lo vamos a ver más adelantito. Pues vamos a ver por qué se necesita realizar estas polarizaciones tanto directa como inversa de las uniones en el transistor. Vamos a tener entonces la unión emisor base polarizada de manera directa. Estamos trabajando con un transistor PNP. Vamos a ver que los portadores mayoritarios, que ya habíamos comentado que eran huecos, van a ir en el sentido de la flecha, debido a que, bueno, vamos a tener nuestra polarización directa de esta unión. Ahora, con la siguiente figura, vamos a tener una polarización inversa, donde los portadores minoritarios siguen yendo en este sentido de la flecha, pero ahora, si ustedes pueden observar, la región de empobrecimiento ahora se hace más grande. Vamos a necesitar, a diferencia del otro, que es una región de empobrecimiento muy pequeña, por estar polarizados directamente, vamos a necesitar empujar con mayor fuerza a los portadores para que puedan romper esa región, o lo que también habíamos visto que era una barrera de potencial. Vamos a ver. Aquí tenemos aquí está. Vamos a tener la manera en cómo va a circular la corriente del emisor desde el emisor hacia el colector. A pesar de que tenemos la barrera, la región de empobrecimiento más grande en la unión base colector, vamos a tener esa circulación de corriente por las características de la polarización de la base. Pueden observar que al final de cuentas la base está recibiendo al mismo tiempo tanto voltaje negativo como voltaje positivo. En este caso, la mayor cantidad de corriente va a pasar del emisor hacia el colector. Esto se va a deber a que se va a aplicar en esa unión la ley de las corrientes de Kirchhoff, para que ahora tengamos la corriente de emisor sea igual a la corriente de colector más la corriente de base, para que se forme la corriente de emisor. Otro punto interesante es que la corriente de colector se forma por portadores minoritarios, a los cuales llamaremos corriente de fuga, y se le da el símbolo de acá de ICO, portadores minoritarios, y también tenemos los portadores mayoritarios, IC normal, que sería la corriente de colector con el emisor abierto, y la corriente de colector va a quedar ya de manera conjunta entre los mayoritarios y minoritarios como esta operación. Dadas las características de la polarización, a esto se le va a llamar configuración de base común. Si ustedes observan, la base es común
precisamente así se llama. La base es común para las dos fuentes de alimentación, ¿sí? Está para la fuente BEE como la BCC, y en este caso por eso se le llama configuración de base común. Aquí se aprecia también la dirección de las corrientes de los dos, ahí está, ahí cabe mejor, de los dos tipos de transistor, el PNP y el NPN. Su funcionamiento también se puede describir a manera de gráfica. Va a estar funcionando como un amplificador, en este caso nuestro transistor. Y ahora la gráfica vamos a estar teniendo en el eje X el voltaje base emisor y en el eje Y la corriente de emisor, para que al final de cuentas se obtenga esta curva. Y esto sería prácticamente lo que se conoce como región activa. En la región activa la unión base emisor se polariza directamente y la unión colector base se polariza de manera inversa. Y bueno, vamos a tener ahí unos componentes de corriente de emisor y voltaje base emisor. Como pueden ver, las flechitas, voy a dar un zoom para que ustedes lo vean. Aquí está, ¿sí? Como pueden ver, la corriente de base la ejemplifican con una flechita muy pequeñita. Esto se debe a que nosotros, al momento de polarizar el transistor, vamos a estar teniendo estos niveles de corrientes. La corriente de colector va a estar determinada en el orden de los miliamperes y la corriente de base va a estar en el orden de los microamperes. Miliamperes por 10 a la menos 3 y microamperes por 10 a la menos 6. Entonces es por eso que en realidad para algunos casos o para algunos análisis pudiese llegar, o bueno, más bien se desprecia en algunos análisis la corriente de base, y para otros análisis esa corriente de base es muy importante. Es algo bien interesante, pero así funciona el análisis de los transistores para cuando se realizan algunos amplificadores. Por acá ahora les muestro una gráfica de salida o características del colector de un amplificador de un transistor en base común. Aquí está. Observen cómo en realidad tenemos tres regiones de trabajo para el transistor. Una que es la región de saturación, otra que será la región de corte y la región activa, que es toda esta área no sombreada. Cada una de las regiones tiene su aplicación. La región activa es la región donde nosotros podemos utilizar al transistor como un amplificador. Toda esta zona va a funcionar como un amplificador. Por ahí en algunos textos, si tienen chance de leerlos, se van a dar cuenta que podemos tener amplificación en corriente o en voltaje, y esta región es la que me va a proporcionar las características necesarias para que se pueda realizar la amplificación. Vamos a tener una región de corte donde ustedes pueden ver
la región de corte menciona que está trabajando más hacia el lado del voltaje, y como pueden ver, la línea azul de corriente es casi cero. Aquí está la corriente del emisor igual a cero, y vamos a tener una región de saturación en la cual el voltaje está en rango negativo llegando a cero, pero la corriente empieza a tener valores considerables. Obviamente pues también estamos trabajando en el orden de 10 miliamperes, como ya los habíamos comentado. Y bueno, esta región de corte y saturación es la que se utiliza para hacer funcionar al transistor como un interruptor, y a partir de ahí, bueno, ya se llevaría a trabajar en las compuertas lógicas, funcionar como compuerta lógica, a generar un arreglo de compuertas ya más grande y llevar a los arreglos de transistores, o a los miles, incluso millones de transistores, a poder formar procesadores, bueno, microprocesadores, procesadores de audio, procesadores de video, para poder generar o hacer equipos más complicados. Ok, vamos a ver. Ya teníamos también aquí otros factores que teníamos que comentar, el cual es alfa. Aquí está, alfa, y en este caso va a relacionar los niveles de corriente de colector con la corriente del emisor. Esto, bueno, se debe a que son las que están originadas por los portadores mayoritarios, y nos quedará en este término. Observen cómo dice alfa. Ahí pasé con el zoom, aquí está, alfa en niveles de CD. Aquí está, CD. Vamos a ver. También vamos a tener que normalmente estos valores de alfa vamos a tenerlos, a pesar de que, bueno, por allá arribita en otras imágenes que ya no nos vamos a saltar, vamos a considerar que alfa va a estar entre un valor de 0.9 a 0.998. Va a ser prácticamente 1, poquitito menor que 1, casi nada. Para CD, para cuando estamos trabajando con corriente alterna. Ahora, bueno, ya no les puse esa gráfica, pero donde está la gráfica, esta de acá, que es donde está funcionando, cuando nosotros hacemos la polarización de nuestro transistor, se va a encontrar en alguno de estos puntos. Vamos a suponer que se va a encontrar en este punto aquí, con 10 volts de colector base, 3 miliamperes en el colector aquí, y nos estaríamos encontrando en este punto. Bueno, como nosotros vamos a utilizar al transistor como amplificador, quiere decir que, bueno, necesitamos amplificar una señal. Supongamos que yo quiero amplificar audio, o bueno, vámonos a algo más básico. Yo quiero amplificar una señal de corriente alterna, de voltaje alterno. Nosotros, en el tema anterior de los diodos, donde estamos rectificando, ustedes ya vieron que también ahora se puede generar cierto nivel de voltaje de corriente continua en cualquier señal de corriente alterna. Entonces, quiere decir que nosotros, al hacer circularle corriente alterna
a nuestro transistor ya polarizado, este valor de 3 mA se estaría moviendo, ya sea hacia arriba, quiere decir que tendría un pequeño incremento porque se estaría sumando la corriente con el nivel de corriente alterna, o bien hacia abajo porque se estaría restando, en el caso de una corriente alterna o en los casos de los semiciclos negativos, se estaría restando el valor, y entonces en realidad el punto de operación, o bueno, lo que se conoce como punto de operación, estaría entre un pequeño rango de valores. Entonces nosotros vamos a tener algunas variaciones en el punto de operación. Esto nos va a llevar principalmente, vamos a regresar acá a las operaciones, a esto, nos dice que cuando el punto de operación cambia de lugar, la curva característica, vamos a definir ahora un alfa en corriente alterna como el incremento de la corriente del colector sobre el incremento de la corriente del emisor. La línea esta me significa para cuando el voltaje de colector base sea constante. O sea, siempre y cuando el voltaje colector base sea constante y esta variación exista. Y a este alfa en CA se le va a llamar factor de amplificación en cortocircuito en base común. Este es otro término por ahí que deben de anotar también en sus apuntes. Y bueno, ya de ahí me voy a saltar un poquito hasta la acción amplificadora del transistor. En este ejemplo no se toma en cuenta los voltajes de polarización de las terminales para ejemplificar cómo se va a tener esa amplificación en el transistor. Algo que debemos tomar en cuenta es precisamente que el transistor va a contar con una resistencia de entrada, ya como términos más electrónicos se le conoce como impedancia de entrada. En este caso, por la manera en que se polariza, dijimos que la emisor base se polariza de manera directa. Entonces, como es una polarización directa, ya vimos que va a permitir la conducción, y entonces la resistencia de entrada estaría en un rango de 10 ohms a 100 ohms. Esto por lo que ya se mencionó de que esta unión estará polarizada directamente. En cambio, la polarización inversa para la unión base-colector me va a generar una impedancia de salida. Una impedancia de salida que está en el rango de 50 kilo ohms hasta 1 mega. Y bueno, para este ejemplo estaríamos utilizando una impedancia de salida de 100 kilo ohms. Vamos a ver cómo hacen el análisis en este circuito. Consideran un voltaje de entrada de 200 milivolts de señal alterna, y por lo mismo la corriente
va a quedar determinada entre el voltaje de entrada entre la resistencia de entrada, o en este caso 20 ohms, que es lo que nos está sugiriendo aquí el ejemplito, debido a que esta unión está polarizada directamente. Y nos va a quedar 200 milivolts, que son los volts de entrada, VI, entre 20 ohms, 10 miliamperes como corriente de entrada. Ahora, teniendo el alfa en corriente alterna, considerando que es esto, ya habíamos comentado que, bueno, en este caso el alfa CA también había quedado como, acá está, como las variaciones, o vamos a ver que también se le puede llamar a esto como la ganancia, las variaciones entre la corriente de colector y la corriente de emisor. Y tenemos entonces que la corriente de carga, o la corriente L, que sería de acá la salida, está, y L va a ser igual a la corriente de entrada, 10 miliamperes, por lo que ya dijimos aquí, corriente de colector igual a la corriente de emisor. Y este es uno de los casos donde yo les decía que precisamente se desprecia la corriente de base. Recuerden que por aquí hay una corriente de base también. Y entonces, ya que tenemos esto, la corriente de la IL es igual, la corriente de salida es igual a la de entrada, por la consideración que ya se mencionó. Entonces, el voltaje será los 10 miliamperes por los 5 kilo ohms que se tienen acá en la resistencia de carga. Observen cómo tengo yo dos resistencias. La resistencia de carga, que este ya sería un componente físico, como los que, bueno, no han estado usando ustedes un componente físico, pero ya sería un componente como se ve en el simulador que ustedes han estado utilizando. Y en este caso la otra resistencia que yo les había comentado, que es la impedancia de salida, que es de 100 kilo ohms. Entonces hacemos la operación con la resistencia real de carga, aquí está, 5 kilo ohms por 10 miliamperes, que es la corriente de entrada, y entonces a la salida para este ejercicio estaríamos teniendo 50 volts. Entonces aquí se comprueba que tenemos una amplificación que va de los 200 milivolts y podemos obtener 50 volts de salida, ¿sí? Y eso es lo que se hace cuando ustedes ya conectan, por ejemplo, su celular, la salida de audio de su celular a una de estas bocinas que tenemos luego en casa, para que ya tengamos un volumen más grande. Esa es la función de amplificación. Y lo otro que ya les comentaba, que se llama amplificación, o que se llama ganancia, en este caso ganancia de voltaje, lo podemos obtener con el voltaje de salida o de carga, 50 volts, entre el voltaje de entrada, 200 milivolts, y en este caso tenemos una ganancia de 250. Y esto ya no tiene unidades. ¿Por qué? Porque, bueno, si hacemos lo que hacemos normalmente en matemáticas, es que dividimos voltaje entre voltaje, pues se van las unidades y nos queda adimensional, sin unidades nos queda, ¿sí? Y entonces, bueno, ya como tema de, en este caso, para finalizar aquí, es que la acción amplificadora
se produce al transferir la corriente de la fuente y de entrada de un circuito de baja resistencia a uno de alta resistencia. Y bueno, ya para finalizar, que es algo con lo que entre comillas debió haber comenzado porque se llama transistor, pero en realidad el término proviene de transferencia de resistencia y obtenemos transistor, que es de lo que se trata este tema que vamos a manejar. Bueno, voy a dejar esto por ahí para que no se haga muy largo, y quería comentarles a ver, vamos a activar acá. Quería comentarles que vamos a aplicar la de los youtubers. Vamos a tener una rifa. Vamos a rifar un punto a 3 personas, ¿sí? Un punto a 3 personas, pero hay condiciones. Las condiciones serán que se pueden ganar ese punto directo en este parcial, que una vez que hayan entregado pues obviamente las tareas, si no pues qué chiste tiene, y que también hayan visto todos los videos que ya subí al canal, que le hayan dado por ahí un me gusta, y que cuando menos hayan puesto un comentario ahí de que ya lo vi completo, un saludo o algo en cada uno de los videos, y principalmente en este, que lo vean completo, para que con los comentarios de este video podamos hacer la rifa de un punto directo en este parcial para 3 personas, para 3 ganadores de un punto directo, con las condiciones que ya mencioné anteriormente. Bueno, entonces lo voy a dejar aquí. Voy a darle las gracias también al colectivo Carretoneros. Me permitieron utilizar su música de fondo, que es lo que están ustedes escuchando. Es música de acá del Papaloapan, y vamos a dejarlo por ahí. El agradecimiento también en el video del canal, y vamos a rifar los puntos el día lunes. El día lunes voy a hacer la rifa para que ya pueda yo sacar cuentas de sus calificaciones con todo lo que ustedes van entregando. ¿Sale? ¿Vale? Entonces así quedamos. Yo seguiré subiendo material. Falta todavía revisar algunas otras cosas del transistor. A lo mejor otro temita nada más ahí para que se tenga el conocimiento y poder avanzar también ya con las prácticas, con los demás temas que ya en apuntes ya ustedes van en el amplificador operacional. Y bueno, la dejamos ahí, y que estén bien. Un saludo a todos y un quepacho. Sale, vale.